Yo quiero invitarle que abramos nuestras Biblias esta tarde en el libro de Nehemías. Hemos estado aprendiendo mucho de esta historia, una historia de reconstrucción que comenzó, ya lo vimos, en el templo, pero antes que todo el templo en sí, empezó en el altar. Todo buen comienzo, hermano, empieza en el altar, ¿sí? Hay gente que no está muy de acuerdo con los llamados al altar en eventos evangelísticos o en la iglesia. Pues a lo largo de los años ha sido algo que ha bendecido a mucha gente, y mucha gente se ha convertido a Cristo aquí en el altar, ¿sí? Entonces tendrán sus razones, pero yo creo que el altar es algo importante, ¿sí? En la Biblia, si tú y yo estudiamos mucho significado que tiene, pero el altar, hermano, nos habla de elevar al Señor adoración, ¿sí? De reconocer que Él es Dios. Y si es tu primera vez que vienen, pues se trata entonces de venir al altar a reconocer a Jesucristo como tu Señor, tu único y suficiente Salvador, amén. Así que esta tarde yo te invito, abre tu Biblia por favor en Nehemías capítulo 2. Estaremos meditando este tema, hermano. Prepárate, responde y ve. Si tienes tus notas, ahí verás o podrás seguirnos. Y vamos a leer la escritura. ¿Cuántos están contentos, hermanos? ¿Sí? Amén, amén, gloria a Dios. De repente los veo un poco serios, pero ya vi que aquí están todavía ahí, contentos, gloria a Dios. Vamos a leer, ¿le parece? Leemos, yo creo que vamos a leer desde el versículo 1 para recordar lo que vimos semana pasada y entramos en el tema. La escritura dice así: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 de Artajerjes, ¿me puedes ayudar? Que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías y el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahí nos vamos a detener, hermanos. Esta historia, hermano, nos ha bendecido por muchos meses ya, desde que iniciamos año con Esdras. Ya vamos en Nehemías. Yo le he dicho que es probable que nos tome el resto del año y lo más seguro el próximo. Estamos orando, ¿sí? Que Dios dirija qué estrategia Él tiene para el próximo año. Pero yo quisiera introducir con unas palabras de un autor de nombre Charles Swindoll. Este hermano ha escrito muchos libros sobre liderazgo.
creo que todavía vive, es consejero del Instituto Bíblico o el Seminario Teológico de Dallas, ¿sí? Ya es alguien mayor este hermano, pero bendice este libro. Yo tengo un libro, de hecho un par, y él escribió un libro sobre liderazgo, ¿sí? Que se llama Pásame otro ladrillo, hablando de ladrillos, ¿verdad? Pásame otro ladrillo. No es para aventarlo, hermano, no se me asuste, ¿sí? Bueno, voy a leer una porción de este libro. Y es una pregunta, inicia así: ¿se ha encontrado usted en alguna circunstancia en la que es contestada una oración? Usted ora y espera, ora y sigue esperando, y finalmente la puerta se abre. Por breves momentos usted se queda ahí como casi incapaz de creer, porque la respuesta ha llegado después de tanto tiempo. Su mente se apresura mientras usted espontáneamente dice: Dios, ¿qué hago? ¿Sí? Dios, estoy en un punto importante porque acabas de contestar lo que he pedido. Ayúdame a seguir por el buen propósito. ¿Cuántos han orado así? Así lo hizo Nehemías, hermano. Él ha estado orando, ¿te acuerdas? Vimos semanas pasadas, él recibió la noticia de cómo se encontraba la tierra donde sus padres vivieron. Es interesante, ¿se han visto que dice la tierra o la ciudad de los sepulcros de mis padres? Entonces seguramente habrán muerto allá o allá los han de haber llevado. Pero el asunto es que él recibe noticias de cómo está la ciudad de Jerusalén y él se pone muy triste, ¿te acuerdas? Se pone a orar, se pone a ayunar y comienza con un plan de preparación. Los estudiosos dicen que tomó aproximadamente 4 meses desde que recibe la noticia hasta este punto donde nos encontramos hoy en la historia. Y bueno, él, hermano, después de orar, ayunar, la respuesta llega. El momento preciso en que él hable frente al rey ha llegado. Y lo vimos la semana pasada. ¿Qué hace este hombre? Ora. Le pide a Dios. La oración no está escrita ahí. Yo creo que pasó tan rápido que no alcanzó a escribirse, ¿verdad? Pero ahí dice, y oró a Dios. Y después de eso le dije al rey. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo quiero invitarte a meditemos esto. Así que la pregunta que yo iniciaba la vuelvo a hacer. ¿Te ha sucedido esto, hermano? ¿Que has estado pidiendo a Dios por algo mucho tiempo, quizá años? Y cuando llega la respuesta dices: ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Te ha pasado? Mira, si tu respuesta fue sí, mira, este mensaje igual es para ti, porque hoy vas a aprender mucho más, ¿sí? Pero si tu respuesta fue un no, yo no he experimentado eso, de hecho sigo orando por esto, ¿sabes una cosa? Esta enseñanza el día de hoy también es para ti, ¿sí? Y si tu respuesta a esta pregunta que acabo de hacer es no tengo ni idea, pues ¿sabes qué? Esta enseñanza también es para ti, ¿sí? Porque ¿sabes una cosa? Alguien preparó un plan perfecto de redención, de salvación, y ese es Jesucristo. Y de ese te voy a hablar, porque es nuestro Salvador, y Él te puede salvar, Él te puede liberar, ¿sí? Te preguntarás, ¿por qué estoy aquí? Te tengo una buena noticia: Jesucristo. Él vino y dio su vida por ti, ¿sí? El Padre Celestial hizo un plan perfecto y a través de la Biblia lo puedes conocer, de cómo Él planeó todo, organizó todo a través de la historia para que el día que Jesús viniera se llevara a cabo el acto más precioso, más poderoso de amor de Dios, ¿sí? Su Hijo Jesucristo dando su vida ahí en la cruz por ti y por mí, en rescate por ti y por mí. Y ese plan de Dios, amigo, amiga, hermano, hermana, te incluye a ti, me incluye a mí y todo aquel que cree en Jesucristo. Ese plan incluye para tu vida propósito seguro. Incluye un propósito satisfactorio, ¿sí? Como cantábamos nuestra última alabanza, si has buscado de una y otra manera, hoy es el día para que vengas a Jesús, ¿sí?
Y que esta enseñanza es mi oración, y te voy a invitar que oremos. Hoy sea para ti un antes y un después. Porque esta oración, yo quiero que lo hagamos juntos, es pedir al Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, ¿sí? El tema de hoy dice, prepárate, responde y ve. No importa cómo vengas el día de hoy, cuál es tu situación, pero yo quiero invitarte que prepares tu corazón, ¿sí? Que respondas cuando haya el llamado, respondas de manera adecuada y vayas, hagas lo que Dios quiere que hagas. ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Te parece si oramos juntos? Que este mensaje el día de hoy lo oraron los niños, ¿verdad? Por eso intencionalmente oré con ellos así. Que la palabra impacte nuestras vidas de tal manera que salgamos diferentes de este lugar. ¿Cómo ves? ¿Me ayudas? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, venimos delante de tu presencia con la confianza, la esperanza de que tú escuchas nuestras oraciones. Y hoy queremos, Dios, pedirte, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, como orábamos con los niños, impacte nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, guíe a cada uno de los presentes a toda verdad. Que seamos oidores y hacedores diligentes. Que cumplimos el propósito que tú, oh Dios, tienes para nuestras vidas en este lugar y en esta generación. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu contrario, toda confusión, toda mentira en el nombre de Jesús. Esas bocas mentirosas se callan en el nombre de Jesús y hoy vamos a oír juntos lo que tu palabra nos dice. Señor, te daremos toda la gloria, toda la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Escucha lo que Dios dice el día de hoy, hermano. Prepárate. ¿Sí? Yo en las notas te di algunos números, para ahí te di 5 puntos. Son una especie de resumen de lo que ya hemos visto semanas pasadas, así que seré breve en esta parte. Prepárate. ¿Cómo Nehemías se preparó? Yo quiero hablarte cómo Nehemías se preparó para este momento, hermano. Él está en un momento crucial, lo acabamos de leer. El rey le dice, ¿qué pides? ¿Sí? Entonces él ora a Dios, ¿sí? Imagínate, yo creo Nehemías ya tenía confianza ante el rey, ¿verdad? Tenía tiempo sirviendo. Aparte era un copero era alguien íntimo, cercano al rey. Entonces este hombre ya conocía al rey. Sin embargo, él entendía que ese era un momento crucial, ¿sí? Porque de eso dependía el propósito de Dios para su vida. Entonces él, ¿te acuerdas? Lo vimos semanas pasadas, fue prontísimo para orar y pedirle a Dios que estaba sobre el rey Artajerjes, ¿sí? Qué importante que tú y yo entendamos, hermano, que el Dios al cual servimos está sobre toda autoridad. Y con esa confianza caminemos, hermano. La primera cosa que hizo Nehemías ahí, anota, Nehemías se informó. Capítulo 1, verso 1 al 3, ya lo estudiamos. Nehemías se informó. Entonces, infórmate, hermano. Primero, ¿cómo nos preparamos? Hay que informarnos de las situaciones. La semana pasada hablamos, ¿verdad?, de la situación en nuestro país, nuestra ciudad, y fuimos buscando noticias de diferente tipo, y hermano, es alarmante, ¿sí? Estamos hablando como que, en resumen, el 80% de las noticias que tú ves en internet o en los periódicos, entre 70 y 80, los que consultamos, son malas noticias de México. Hermano, tenemos que informarnos y orar. Que Dios tenga misericordia de nuestro pueblo, ¿sí? Sí, amén. México necesita de Cristo, hermano, y este mes es un mes esencial, ¿verdad? Digo, todos los meses podemos orar, pero este mes, hermano, ¿a poco no es bien lindo ir en las calles y ver un montón de banderas? ¿Sí? Ahí cerca de su casa, allá en Zapopan, hay un lugar que siempre hay banderas ya, y ya están ahí, hermano. Hoy pasamos y me daba ganas de pararme, pero ya venía tarde, ¿sí? Pero qué hermoso es ver nuestra bandera, ¿sí o no, hermanos? Yo he tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares y una ocasión estaba en un país lejísimos y yo dije, aquí no he visto bandera de México. Y en eso, hermano, volteo y el sello grandísimo de nuestra bandera.
Era la embajada, gloria a Dios. Y veo la bandera ahí puesta, ¿sí? Una oficina pequeña, ¿verdad? Era en Finlandia, pues está lejísimos, ¿verdad? Pero México tiene presencia allá. Y ese día andaba un mexicano por ahí caminando. Gloria a Dios, ¿verdad? Oremos por nuestra nación, hermano. Nos da gusto ser mexicanos, ¿sí o no, hermanos? Amén. Oremos por nuestro México. Nehemías se preocupó por el estado de su gente, su ciudad, y tan pronto llegó su hermano, le preguntó: oye, ¿cómo está la cosa allá? Se informó, hermano. La siguiente cosa, número 2, Nehemías, en cuanto se entera de cómo está la situación en su tierra, con sus parientes, él hace ayuno y oración. ¿Cómo nos preparamos con ayuno y oración, hermano? Ya hablamos de esto, ¿verdad? Hace unos días les dije, he mencionado esto mucho, hay un libro, no recuerdo ahorita el nombre del autor, pero la oración, dice este autor, junto con el ayuno, o oración con ayuno, es dinamita, o sea, es explosivo, poderoso, ¿sí? Entonces, y es cierto, hermano, porque en una ocasión, mire, aquí tengo un texto, Jesús en Mateo capítulo 17, verso 21, dijo: este género no sale sino con ayuno y oración. Hay luchas, hay batallas, hermano, que tú y yo estamos enfrentando, que no las vamos a librar si no nos ponemos a ayunar y a orar, ¿sí? Santiago, hermano, describe un problema que tienen muchos cristianos, ¿sí? Yo quiero que lo veas. Santiago describe un problema que tenemos o hemos tenido quizá. Yo aprendí hace algunos años y dije: esto no me vuelve a pasar. Próxima vez que tenga tiempo de estrés, de preocupación, voy a orar en vez de ir a buscar otra cosa. Lo aprendí, hermano, y gloria a Dios. Dios nunca me ha dejado, ¿sí? Así que, hermano, si este es tu problema, yo te invito que hoy salgas de este lugar con un compromiso. Y escucha bien, ¿cuál es ese problema del cual estoy hablando? El problema es que no piden muchos, ¿sí? Están en problemas bien difíciles, hermano, y no le oran a Dios, no piden a Dios. Y vienen a la iglesia cada semana, ¿sí? Y cuando piden mal. Qué cosas, ¿verdad? Está en la Biblia, mira: no ayunan, no oran, y cuando oran piden mal. Lee por favor ahí conmigo 4:2 de Santiago. Dice así la escritura, mira: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Mire, hacemos de todo, pero no tenemos lo que deseamos porque no pedimos, ¿sí? Ahí dice Santiago clarito. Y yo creo que esto es palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Santiago fue inspirado por el Espíritu Santo, entonces esto es palabra de Dios. Y este no es un mensaje para el perdido, es para el cristiano, ¿sí? Entonces nos dice claro, hermano: codicia no tienen, matan y arden de envidia y no alcanzan, combaten, luchan, hacen de todo, no tienen porque no piden. Y ve el 3, cuando pides: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Qué vamos a hacer entonces? Hay que orar y ayunar, ¿verdad? Hay que ponernos a orar, hermanos. Hay que orar, hermano, llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de su Espíritu para saber cómo orar, cómo ayunar también, hermano. Y así recibir lo que pedimos. ¿Cómo ve, hermano? ¿Lo hacemos o no? Hay que hacerlo, hermano. La situación que vives requiere ayuno y oración. James Hamilton dice: la oración saturado de las Escrituras, centrada en Dios para que Él cumpla lo prometido, fue la oración de Nehemías. Esta oración había generado en él un anhelo profundo por ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Su oración privada se había extendido a su vida diaria. Hermanos y hermanas, queremos que nuestro estudio bíblico, nuestra oración y ayuno produzca esto en ti y en mí, hermano, para que el evangelio de Cristo avance, ¿sí? En nuestra ciudad y hasta lo último de la tierra. Me gustó mucho esto, hermano, porque
Tu oración va a ser efectiva, mi oración va a ser efectiva cuando está saturada de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Mira, Nehemías oró, ¿sí? Lo estudiamos semanas pasadas, y él oró la palabra, ¿sí? ¿Qué fue y le dijo a Dios? Dios, estamos en Babilonia porque fallamos. Y tú lo dijiste, ahí está. Hace recordatorio de la palabra de Dios. Pero también tu palabra dice que si volvemos, si nos arrepentimos, tú vas a restaurar. Este hombre conocía la Biblia, hermano, ¿sí? Entonces, hermano, yo te invito, lee la Biblia, ¿sí? Ora la Biblia. Cree la Biblia, hermano. Amén. Y justamente ese es el tercer punto. Conoce la palabra de Dios. Vas en el número 3, ¿verdad? Conoce la palabra de Dios. Ahora sí, Esdras 7:10, ¿te acuerdas? Estudia, practica y comparte la palabra de Dios. Eso hizo Esdras. Fue un escriba diligente, ¿sí? Que se ocupó en escudriñar las escrituras para ponerla por obra y enseñarla a su pueblo, ¿sí? ¿Quieres recordarlo? Vamos rápidamente, Esdras 7:10. Este texto es uno de los ejes o pilares de nuestro instituto bíblico. Hace unos meses escribí una carta y les platicaba a nuestros hermanos esto. Y dice así la escritura, mira, recuerda, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios o la ley de Jehová. Ahí está, estudia. Y para cumplirla, practícala. Y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Ahí está, compartirla. Esas tres cosas fundamentales. Estudiamos la palabra, la practicamos o la vivimos y la compartimos, ¿sí? Nehemías entonces conocía la palabra, por lo tanto su oración estaba saturada de la palabra de Dios. Él cuando oró recordó la ley de Moisés, recordó la palabra de Dios dada a Moisés. ¿Cómo ves? El otro día estaba en un foro de discusión y preguntaban esto: si Moisés no haya escrito el Pentateuco, ¿qué sería del cristianismo? Si Moisés no haya escrito los primeros 5 libros de la Biblia, ¿qué sería del cristianismo? No sé si te lo habías preguntado. Estuvo interesante. Pero el hermano ahí decía, no tendría sentido, ¿sí? Serían muchas historias muy bonitas, pero no habría el fundamento. ¿De dónde? ¿Sí? ¿Dónde se prometió ese Salvador que llegó? Génesis 3, ¿sí? Desde el principio, ¿sí? Entonces, sin esos libros que a veces queremos saltarlos porque hablan muchos nombres y a veces ley tras ley, hermano, lo demás sería muy complicado explicarlo o fundamentarlo. Créeme, ¿sí? No lo dije yo, lo dijo un hombre experto en el Antiguo Testamento. Entonces, yo creo que algo ha de saber, ¿verdad? Así que, hermano, ¿cómo está siendo tu oración? ¿Tu oración está saturada de la palabra? Un primer paso que puedes dar el día de hoy es un compromiso de leer la Biblia, creer la Biblia, orar la Biblia, porque la Biblia, hermano, es la palabra de Dios. Amén. De ese principio partimos, hermano, si no, no estuviéramos aquí. Partimos del principio de que la palabra de Dios está en este libro precioso, inspirada, útil para ti y para mí. Entonces, yo quería poner una imagen, lo olvidé, o no sé si está. No, no está. Pero hay una imagen que tenía ahí muy grande que decía, lee la Biblia, ¿verdad? Pero imagínesela, lee la Biblia, ¿sí? Yo quiero ponerla un día. Lee la Biblia, estudia la Biblia, ¿sí? Te recuerdo que hay discipulado, ahí te vamos a poner a leer la Biblia, ¿sí? Siguiente, número 4, ¿verdad? 4, cuarta cosa, sigue haciendo tu trabajo fielmente. Sigue haciendo tu trabajo fielmente. Capítulo 1, versículo 11, ¿recuerdas? Nehemías hace su petición al Señor y dice, yo servía al copero. Yo servía de copero. Ya estoy cambiando la historia, ¿verdad? No.
porque yo servía de copero al rey. ¿Sí? Sigue haciendo tu trabajo, hermano. Nehemías seguía sirviendo al rey. Nehemías no descuidó su trabajo por estar haciendo planes, proyectos, no. Él siguió trabajando. Mucho menos puso excusas para no trabajar. Ahí lo vemos claramente. Si este hombre había hallado gracia con el rey, era porque era un hombre trabajador. Y el último punto, creo es 5, ¿verdad? 5. Haz planes en oración. Haz planes en oración. El capítulo 2, el verso 4 nos da mucha luz sobre cómo este hombre fue planeando y cómo termina su plan en oración, ¿sí? Antes de presentar su plan al rey, hace una última oración. Quizá de esas oraciones prontas, instantáneas, ¿verdad? Porque a veces ya estamos a punto de la acción y Señor, en tu nombre, vamos, ¿sí? Digo, hay oraciones que a veces van a ser así. Pero ya tú te has preparado antes, ¿verdad? Ayuno, oración, palabra de Dios, informándote. Hay que hacer planes orando, hermano. Los buenos y exitosos planes están y deben ser saturados de oración bíblica, hermano. Y si tú y yo añadimos ayuno, es potenciado esto, ¿sí? Y esto, quiero decirte, está comprobado con historia de miles de años, ¿sí? ¿Sí o no, hermanos? Desde el inicio ves a hombres y mujeres que se pusieron a orar, a ayunar, y Dios respondió, ¿sí o no? Nosotros mismos, hermano, ¿cuántas veces, y si no lo has hecho te invito a algo, hemos orado, ayunado y hemos visto poder de Dios manifestarse? Así que si no lo has hecho, yo quiero invitarte a algo, hermano. No te prives de esa tremenda victoria. Ponte a orar, ponte a ayunar y vas a ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida, en la situación que estás llevando. Quiero animarte con esta reflexión. Nehemías buscaba ser usado por Dios para que sus oraciones fueran contestadas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, estudiemos la Biblia. Oremos para que Dios cumpla lo que ha prometido en su palabra. Y reflexione cómo tú y yo, hermano, podemos ser usados por Dios en ese plan de Dios, ¿sí? O sea, en otras palabras, mira, para orar bíblicamente hay que conocer la Biblia, hay que conocer la palabra de Dios para orar conforme a la palabra, ¿sí? Ahí partimos, hermano. Entonces, por eso es súper importante leer la palabra, ¿sí? Y es también en la palabra donde tú vas a encontrar el propósito de Dios. Y la palabra de Dios también será un instrumento que Dios usará para confirmar tu llamado específico, ¿sí? ¿Para qué estás aquí, hermano? Quiero terminar este primer punto, hermano, compartiendo contigo algo que escribió el hermano John MacArthur. Ya lo hemos comentado hace algunas semanas, falleció. Pero él expresaba esto en su libro: a Dios le encanta ver la fe de su pueblo. ¿Sí? Si vemos a través de la historia, Dios se agrada, hermano, cuando tú y yo tenemos fe. Y este autor escribió: cuando Nehemías dedicó tiempo a ayunar y a orar antes de acercarse al rey con su arriesgada petición que vaya, le recordó a Dios las promesas que había hecho respecto a Judá. Señaló que el Señor había cumplido su promesa de enviarlos al cautiverio si persistían en idolatría. Eso lo vimos en el capítulo 1. Y luego le recordó a Dios también su promesa de devolverlos a Judá después de 70 años. ¿Y cumplió o no cumplió Dios? Dios cumplió, hermano. Le recordaba estas cosas a Dios, no con un espíritu de acusando o quejándose delante de Dios, sino cuando vemos la oración de Nehemías, no es una oración de queja, hermano, es una oración de expectativa. Y así oremos, hermano. Si la cosa se pone cada vez peor, que tu expectativa crezca. Yo así lo he tomado, hermano, y Dios nos sorprende cada vez, ¿sí? Si tú ves que tú estás orando, tú estás ayunando, tú estás llenándote de la palabra de Dios, ¿sí? Y la cosa se pone peor, dices, o yo te invito, digas, gloria a Dios, porque la victoria va a estar más grande.
Y lo hemos visto repetidas veces, hermano, y la historia lo confirma. En la Biblia, en la historia de la iglesia, una y otra vez, Dios se ha glorificado, hermano. Sin embargo, esta oración tiene otro matiz o tiene algo más interesante que a veces podríamos pasar por alto fácilmente. Escucha esto. Para que Nehemías le recordara a Dios sus promesas, primero tiene que conocerlas. ¿Sí? El conocimiento de Nehemías sobre el cautiverio indicaba que este hombre había tomado tiempo para leer la Biblia, meditarla. Entonces esta es una de las razones por la que el Señor se complace cuando en nuestra oración citamos su palabra. Porque Dios quiere, hermano, que leamos su palabra. Dile a tu hermano, a tu izquierda, a tu derecha, hey, Dios quiere que lees la Biblia. No, hermano José, dígale, no así. ¿Sí? Y también le vas a decir, Dios quiere que memorices la Biblia. ¿Sí? Amén. Y último, Dios quiere que obedezcas la Biblia. Aunque nos duela, pero hay que obedecerla. Amén. Gloria a Cristo, hermano. Y es que en la palabra de Dios, hermano, encontramos lo que necesitamos. Dios quiere, hermano, que incorporemos la palabra de Dios en nuestro diario vivir. ¿Sí? Que la palabra de Dios no sea algo que abrimos o escuchamos o leemos o meditamos el fin de semana, hermano. Que cada día, hermano, nos preguntemos, le preguntemos a Dios, Dios, esta palabra que hoy leí, ¿cómo aplica a mi vida? Yo muchas veces he orado y tengo mi diario y tomo ahí notas de lo que Dios me habló esa mañana y estoy pensando a través del día, y Señor, esa palabra me llamó la atención, por eso la escribí, pero ¿qué uso? ¿Por qué está ahí? A veces no pasa ni una hora y una situación, gracias, porque era para esto, gloria a Dios, ¿sí? Hermano, Dios sabe lo que tú necesitas. Hay que ir a Él. Tenemos su palabra. Hermanos, hermanas, ¿cuál ha sido su plan hasta hoy? ¿Cómo ha hecho las cosas? Estamos hablando de prepararnos. ¿Te has preparado de esta manera? Yo te animo esta tarde que te prepares como lo hizo Nehemías, hermano. Tenlo por seguro que Dios, hermano, es grandísimamente fiel, que Dios es inmensamente sabio para darte la mejor respuesta, sea lo que sea. Lo cantamos, no hay imposible para Dios. No lo hay, hermano, no hay imposibles. Todo lo puede nuestro Dios. Así que, hermano, haremos bien en planear y en nuestro plan poner primero orar, ayunar, llenarnos de la palabra de Dios. ¿Sí, amén? Gloria a Cristo. Responde. Yo quiero hablarte cómo este hombre respondió, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hoy resaltar, cómo este hombre empieza a hacer sus peticiones ya al rey que tiene ahí enfrente. ¿Te acuerdas que Nehemías ya ha hablado con el Rey de Reyes, el Señor de Señores? Él ya ha orado a Dios, que está sobre todo rey, ¿sí? Entonces, lo que viene en realidad es mero trámite, porque Dios ya ha escuchado, ¿sí? Así que vamos a ver, mira. A ver si me sale, ¿sí? Hay una expresión en inglés, hermano, que usó uno de los autores que consulto. Me dio mucha curiosidad y a la vez me dio risa. Entonces, si me río, perdone, pero es que es muy chistoso, ¿sí? Voy a decir la traducción, porque si no se va a salir la risa, ¿sí? Pero este hombre escribió que Nehemías, voy a decir la traducción literal, ¿sí? Que Nehemías no está volando sobre el asiento de sus pantalones. ¿Habías oído esa expresión? Yo cuando la leí, eso está muy raro. No está volando sobre el asiento de sus pantalones. Dije, ¿qué es eso? Me dio risa porque, pues, ¿cómo pasa eso? A mí no me hizo sentido. En un primer encuentro que veo esta expresión, hermano, no la entendí. Pero leyendo el contexto del pasaje,
Y después buscando el significado de la frase, ¿sabes qué significa eso? Es un dicho en inglés, entonces hay cosas en inglés que no entendemos ni traduciéndolo. Entonces, ¿qué significa? Sencillo, que Nehemías no improvisaba. Qué fácil, ¿verdad? Lo hubieran escrito así, ¿verdad? Pero me pusieron una frase muy complicada. Nehemías, hermano, cuando responde a la pregunta del rey, no está improvisando. No está improvisando, hermano, ni se pone a hablar cosas al vuelo, en vivo, no. Nehemías se ha preparado, tiene un plan, ¿sí? Por eso es importantísimo, lo vimos ya, prepárate en oración, ayuno, informándote de las situaciones, haz planes en oración, llénate en la palabra, todo eso que pusiste ya en tus notas, prepárate así, hermano, para cuando llegue el momento indicado, no improvises. Y aquí, hermano, a lo mejor nos va a pegar fuerte, pero necesitamos escuchar esto, ¿sí? Podemos inferir que la respuesta de Nehemías estaba saturada de oración, ayuno, palabra de Dios. Claramente estaba acompañada de una estrategia. Leímos la respuesta. Yo quiero que la leas otra vez, por favor. Lee ahí desde el verso 5. ¿Cómo fue la respuesta? Y pon atención en los detalles y dime si eso es algo que salió al vuelo. ¿Sí? Vamos a pensar. Mira. Dice ahí, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Verso 4. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, escucha esto, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ahí está, directo. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él, ¿cuánto durará el viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Mira, si tú y yo vemos este texto, aquí no cabe decir que pues que una respuesta de Nehemías haya sido, pues yo creo que más o menos, ¿verdad? Como nosotros los mexicanos somos buenos para estimar y nunca le atinamos, ¿verdad? Pues más o menos tanto. No, él dice tanto tiempo. Porque la respuesta del rey confirma, mira, se agradó. Y le dijo, adelante, ¿sí? El inicio de la respuesta me llamó mucho la atención también, hermano, y es que este hombre le dice al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Nehemías es un hombre que honra a Dios primeramente, ¿verdad? Ya ha buscado a Dios, ya ha orado a Dios, y justamente antes de hablar con este rey terrenal, ora a Dios. Pero ¿qué nos enseña este inicio? Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, nos revela una cosa, hermano, importante entre muchas, que este hombre tiene un respeto por la autoridad. Y es algo que tú y yo tenemos que aprender, hermano. Tenemos que respetar a las autoridades. La Escritura lo dice una y otra vez. Romanos 13:1 es una, ¿sí? Respetemos a todo hombre o mujer que está en autoridad, porque dice la Escritura que han sido puestos por Dios. Ahí están porque Dios los ha puesto. Aunque la democracia y que los votos y todo eso, Dios permite que ese hombre, esa mujer estén ahí, y tenemos que respetarlos. Lo dice la Biblia, hermano, y yo te lo he dicho todos los domingos, me lo recuerda el Señor. Tito 3, enséñales que respeten a la autoridad. ¿Sí, hermano? ¿Quieres leerlo? Todos los domingos leo Tito 3 y ahí está. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Quién dice eso, hermano? El Señor. Yo no voy a dejar de recordarlo, porque todos los domingos el Señor me lo dice, recuérdales eso. Y aquí está, hermano, Nehemías reconoce la autoridad. Y al mismo tiempo, en estas simples palabras, él está confirmando lo que él ya le ha pedido a Dios. En Nehemías 1, capítulo 11, Nehemías le pidió a Dios que le diera, ¿te acuerdas? Buen éxito y gracia. Y este hombre simplemente está, vamos a confirmar,
si ha hallado, dice, gracia, ¿verdad? Está dentro de sus palabras. Si le place al rey, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Él simplemente está, vamos a pensarlo, confirmando, ¿verdad? Vamos a confirmar lo que yo le he pedido a Dios. Yo le pedí que Dios me diera buen éxito y gracia. Vamos preguntándole si ha hallado gracia. Instantáneamente, Nehemías se dio cuenta que había hallado gracia, que Dios le había dado la gracia que necesitaba, mis hermanos. ¿Cómo ve? Es hermoso nuestro Dios, ¿sí? Ese Dios que servimos, hermano, vale la pena consultar su palabra, vale la pena, les he dicho a algunos, devorar su palabra, hermano. Hay tanto, hermano, que tú y yo muchas veces nos privamos por no leerlo, ¿sí? Vea la palabra, hermano. Él había pedido buen éxito y gracia, y mira, Dios le está confirmando ahí. 3 cosas, les di 3 puntos ahí, ¿verdad? 3. Vamos a ver a través del ejemplo de Nehemías 3 cosas. Número 1, Nehemías conoce cuál es su destino. Nehemías conoce cuál es su destino. ¿Qué le dice? Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Clarito, a Judá, ¿sí? Yo le he dicho mucho esto, hermanos. Si nuestra oración ha sido específica, ¿tú crees que Dios no será específico? Dios es específico, ¿sí? Si tú y yo le decimos, Dios, necesito esto, Dios te va a dar eso, ¿sí? Si nuestra oración ha sido específica, hermano, nuestra respuesta o nuestro plan también de acción tiene que también ser específico, ¿sí? Sí, hermano, si tú estás pidiendo a Dios algo, los pasos que des, que concuerden con eso, ¿sí? Porque a veces le pedimos a Dios esto y estamos acá dando vueltas por otro lado. Pues por si sabe que estamos haciendo eso, y eso es horrible delante de Dios. Es como decir, pues si Dios falla, pues acá tengo 2, 3 opciones. Y lo hemos hecho, hermano, ¿sí? Así que cuidado, hermano. No despreciemos la ayuda de Dios. No despreciemos el poder de Dios. Dios puede. Y enfóquese en eso, hermano, en lo que le ha pedido al Señor. Él se lo va a dar. Sé específico, conoce tu destino. No podemos ser hombres y mujeres de doble ánimo, decía Santiago, indecisos. Dice ahí Santiago, estos son, dice, inconstantes en todos sus caminos. Mira la escritura, quiero que observes, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, Santiago 1, 6 al 8. Pero pide con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Escucha esto. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Hermano, si usted le está pidiendo a Dios eso, enfóquese en eso, ¿sí? Y hagan lo que requiere para llegar a ello, ¿sí? Y considere lo que Dios le dice en su palabra, ¿sí? A veces va a suceder así, estamos pidiendo algo, hablando de ser específicos, ¿verdad? Pero Dios tiene otra cosa. Entonces Dios te puede hablar a través de su palabra qué es lo que Él tiene para ti, ¿sí? Así que, hermano, te invito y piensa esto. ¿Te das cuenta por qué es tan importante orar? ¿Por qué es tan importante ayunar? ¿Por qué es tan importante leer la palabra de Dios, hermano? Tú y yo necesitamos llenarnos, hermano, de Dios. ¿Cómo nos llenamos de Dios? Mira, la palabra de Dios es una manera. Llénate de la palabra. La oración es otra, el ayuno, ¿sí? Para que tú y yo sepamos a dónde vamos. Este hombre contestó con seguridad porque ya ha pasado tiempo con Dios, ¿sí? Porque mira, Nehemías estaba en una posición muy buena de trabajo, podríamos pensarlo, ¿verdad? Humanamente hablando. Y su plan pudo haber sido, ¿sabes qué? Pues Ananí, mira, pues vamos a juntar una ofrenda y ahí está, llévatela. Yo envío mi ofrenda y envío mis saludos. Salúdamelos, que todo salga bien y nos vemos. Pudo haber sido esa su respuesta ante este gran problema. Pero este hombre oró. Le dolió lo que está pasando en su tierra. Se pone a orar, se pone a ayunar. Y mire, Dios de alguna manera confirma a este hombre que él tiene que ir. Hiciera el plan de Dios, hermanos. Si no, no estuviera todo este libro que nos enseña tanto, el libro de Nehemías, ¿sí? Así que, mis hermanos, si tú y yo no vamos a la palabra, si tú y yo no oramos,
no nos preparamos en ayuno, oración, vamos a andar, como dice Santiago, de aquí para allá, probando aquí y allá. Y nunca vamos a obtener la plenitud, ¿sí? Vamos a estar batalla y batalla, hermano. ¿Cómo ves? Segunda cosa, número 1 ya vimos, conoce cuál es tu destino. Número 2, conoce cuál es tu propósito. Conoce, hermano, cuál es tu propósito. Después de que Nehemías se ha dicho cuál es su destino, él le dice a qué va, ¿sí? ¿Qué dice? La reedificaré, ¿sí? Voy a Judá, al lugar de los sepulcros de mis padres, y la voy a reedificar. ¡Wow! Hermano, que este hombre seguramente había orado. Esto no es un plan así al vuelo. Hermano, tenemos las promesas de que Dios cumplirá sus propósitos en nosotros. ¿Te acuerdas? Jehová cumplirá su propósito en mí, ¿sí? Salmo 138:8. Pero la pregunta para ti, para mí esta tarde es, ¿conocemos el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Por qué estamos acá? Si yo le preguntara, hermano, ¿por qué estás aquí? ¿O por qué eres cristiano? ¿O por qué vivimos como cristianos? ¿O por qué esto? ¿Por qué estamos aquí? Y tú podrías salir muy bíblico, pues mira, yo estoy aquí porque la gran comisión, ¿verdad? Jesús nos dijo que vayamos y proclamemos el evangelio a todas las naciones. Ok, muy bien. Eso Jesús lo pidió, ¿verdad? Pero ¿cuál es tu propósito específico? Isaac, Katy, Alma, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué vas a hacer tú en esa misión que el Señor dijo? Ruth, ¿qué te toca hacer? Necesitamos saber, hermano, por qué estamos aquí. Sí hay una gran encomienda, la gran comisión para todos, y es nuestro trabajo, hay que hacerlo. Pero dentro de ello, hermano, Dios ha dado dones, ministerios específicos, ¿sí? Hoy en la mañana justamente estaba leyendo de eso. ¿Cómo ves? Yo lo anoté y ahí estaba, lo necesitaba para hoy. 1 Corintios 2. Dios ha dado dones, ministerios. Y ve ahí, hermano, yo quiero que medites esto. Hoy leía esto en la mañana, dones espirituales, y dice la escritura ahí que cada miembro del cuerpo tiene su función, ¿sí? Entonces hay un propósito específico para ti y para mí, hermano. No estamos ahí por casualidad, no. El mundo piensa eso, hermano, que somos casualidad, producto de casualidades, y bueno, a veces eso nos quiere decir aún las corrientes filosóficas, aún los gobiernos, ¿verdad? Hay mucho accidente, por eso hay muchos niños. No son los accidentes, ¿sí? Dios tiene un propósito para cada personita que nace, hermano. ¿Sí, amén? Dios tiene, aún muchos de ellos naciendo en situaciones muy desafortunadas, pero yo creo que Dios tiene un plan aún con ellos, hermano. Aquí estamos tú y yo, hermano. ¿De dónde nos sacó el Señor? Piensa. ¿Cómo llegó el evangelio a nuestras familias? Dios tenía algo con nosotros, hermano. 1 Corintios 12, 1 al 4. Vamos a leer, a ver, ¿cómo está aquí? Primero el verso 1. Traté de separar porque son varias cosas que quiero mencionar. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No ignores, hermano, que tienes un propósito, que hay un don o dones, ministerio que Dios tiene para ti. Versos 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y escucha esto, pon atención. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Vamos hasta el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y escucha esto, repartiendo a cada uno, y si te quedó la duda, en particular, como Él quiere. Cada uno, hermano Isaac, cada uno, Braulio, en particular, ¿sí? Dios te ha dado un don, mi hermano Isaac. Hay que descubrirlo. ¿Sí, amén? Y lo vamos a hacer a través de estudiar la palabra, ponernos en oración, en ayuno. Señor, gloria a Dios. Mire, hay maneras sencillas, ¿verdad? Ayer hablamos de eso en el grupo de alabanza. Muchos de esos dones se empiezan a ver, ¿sí? Te das cuenta, mira, este hermano es bueno para organizar.
Esta hermana muy buena para hablar en público, se le da, ¿sí? Este hermano es bueno para enseñar a los niños chiquitos. Ahí está, se identifica. La iglesia también confirma los ministerios, hermano, los dones, ¿sí? ¿Cómo ves, mi hermano? ¿Por qué estamos aquí, hermano? Otra vez, hermano, necesitamos orar, ayunar, buscar la palabra de Dios para encontrar cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Mire, aquí en la iglesia, ahí en tu casa, ahí en la escuela donde vas, ahí el trabajo donde asistes o trabajas, ¿sí? Dios tiene un propósito ahí, hermano. A veces nos preguntamos, ¿cómo llegué a caer aquí? Bueno, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y si no lo has descubierto, y ya ha pasado mucho tiempo, yo te invito, ponte a orar, a ayunar, que sepas por qué estás ahí. Algo Dios tiene contigo ahí. Hazlo, hermano. Cumple el propósito de Dios. Lo último, hermano, aquí en este punto, de cómo respondemos, ya vimos, primeramente, conoce tu destino, conoce tu propósito. Y número 3, ten un plan, hermano. Ten un plan. Ten un plan. ¿Sí? Versículos 6 al 7, lo voy a leer acá. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, específico, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque, que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Escucha esto. Y me lo concedió el rey. Pero porque el Rey de Reyes ya lo había concedido. ¿Qué dice ahí al último? Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. A mí me encantó esta expresión, ¿sí? Dice aquí la historia que Nehemías señala el tiempo, ¿sí? Ya dijimos hace rato, Nehemías no improvisó, ¿sí? Hay un autor que escribió y dice, Dios da honor a los que planean, ¿sí? Hermano, en cuanto a la planeación o el hecho de hacer planes, proyectos, algunos podrán argumentar y decir que no es necesario y dirán, solo se necesita fe y andamos por fe y no por vista, y muy bíblicos, ¿verdad? ¿Será cierto eso? ¿Que solo con fe, hermano, vivimos? Tú dime, tienen la Biblia. La historia de Nehemías y la Biblia entera, hermano, nos enseña y destruye toda idea de que solo vivimos por fe, ¿sí? ¿Sí o no, hermano? Necesitamos trabajar, ¿sí o no? Necesitamos planear, hermano. De hecho, si tú observas, el Dios que te creó, que me creó, o que nos creó, es un Dios que planea, ¿sí? Si tú te pones a leer la Biblia y estudias desde el libro de Génesis hasta Malaquías, en oración lo haces diligente, pones atención en los detalles, te darás cuenta que el Antiguo Testamento es todo un plan de Dios, perfectísimo, hermano. Cada sacrificio, cada rey, cada ley, cada historia del Antiguo Testamento, todo, mira, apuntaba a lo que Jesucristo iba a hacer. Eso es plan, hermano. Dios lo planeó. Dios fue revelando su plan desde la eternidad, hermano, que Él tenía para salvar a la humanidad. Charles Swindoll, uno de los autores que menciono continuamente, explica, hermano, que el hecho de que Nehemías haya hecho sus planes con oración, ayuno y palabra de Dios, esto nos habla de fe, ¿sí? La Escritura misma nos dice, ¿verdad? La fe sin obras es muerta, ¿sí? Requerimos hacer algo, hermano. No para ganar, eso debemos tenerlo súper claro, ¿sí? Creemos en Jesucristo y por la fe en Jesucristo somos salvos, ¿sí? Es por gracia, ¿sí? Entonces no se trata de hacer para ganar, no, hermano. La salvación ya está ganada, Jesucristo la ganó allá en la cruz, gloria a Él, ¿sí? Pero, hermano, la Biblia nos enseña que debemos hacer planes. Cuando tú y yo, mira, cuando tú y yo planeamos usando la palabra de Dios, orando, ayunando, eso es fe, ¿sí? Vas a la palabra para buscar consejo,
Vas a la palabra, vas en oración, vas en ayuno y decir, Señor, me cuesta, no sé cómo hacer. Te pones a orar, a ayunar, leer la palabra y Dios te revela, Dios te dirige, ¿sí? Mira, hermano, voy a leer lo siguiente. Dice, el hecho de andar por fe no significa andar de una manera desordenada o al azar. Cuando uno tiene un proyecto, lo pensamos y calculamos el costo. ¿Sí? ¿Amén? No oigo aménes, pero mire, yo me vine preparado con la Biblia, así que si no dices amén a lo que dije, pues ahí te va la Biblia. ¿Sí? Lucas, Jesús habló de que se necesitan hacer planes. ¿Sí? Obsérvalo. Sobre todo si quieres seguir a Cristo, necesitas calcular el costo. ¿Sí? Observa esto, vale la pena, sí, vale la pena, sí es un gran costo. ¿Verdad? También es otro error decir que no cuesta, sí cuesta, ¿sí? Seguir a Cristo cuesta. Amén. 14, vamos a ver, 14, 27 al 33, dice la Escritura, mira algo hermoso aquí Jesús. Dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay que tomar nuestra cruz, ¿verdad? Requiere diligencia, trabajo. Porque ¿quién de vosotros, mire, dice, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, escucha, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa seguir a Cristo? Renunciar a todo lo que poseemos. Que Él sea el Señor de toda nuestra vida, de todo lo que decimos tener. ¿Cómo lo ve mi hermano? Cuando tú y yo decidimos esto, hermano, créeme, Él nunca te va a dejar. Gloria a Cristo, amén. Nehemías lo sabía, hermano. Hizo planes, se preparó. Y tú observa los planes. Mire, dice que él pidió cartas para los gobernadores más allá del río. O sea, Nehemías sabe, hermano, que él necesita cartas selladas con el rey de Babilonia, rey de Persia ya en ese tiempo. Necesita cartas selladas para que llegue ahí. Oye, ¿tú qué quieres hacer? Aquí está, sellado por el rey. Y léele bien, ahí está su sello. Ok, síguele. ¿Sí? Piensa, hermano, ¿cómo hubiera sido Nehemías si no va preparado? Oye, ¿y tú qué? ¿Quién te mandó? ¿Qué? No, pues me dijo el rey. Sí, pero ¿dónde está el papelito? ¿Verdad? Decimos, papelito habla, ¿verdad? Este hombre se preparó, hermano. Y cuando el rey le pide, ¿qué quieres? A ver, dame cartas firmadas, selladas para los gobernadores del otro lado del río. Otra vez te das cuenta que esto no salió de la manga, ¿verdad? Nehemías era un trabajador responsable. Él habría pensado en los permisos, los requerimientos, trámites. Y otra vez, hermano, esto no es falta de fe. Esto es diligencia. Esto es obediencia. Esto es honra a las autoridades, que lo acabamos de leer. ¿Sí? Lo leímos. Romanos, Tito, ¿sí? Y muchos otros lugares. La Escritura nos dice que obedezcamos, honremos a las autoridades. Este hombre lo sabe. ¿Por qué? Porque él lee la ley de Dios, él lee la palabra de Dios. Por eso es el problema, hermano. Si no estamos leyendo la palabra de Dios, vamos a creer cualquier cosa que nos digan y pensando que estamos haciendo bien. Hay que leer la Biblia, hermano. ¿Sí, amén? Lo último que pide este hombre, dice, dame cartas para Asaf, el guarda del bosque, porque voy a necesitar madera. ¿Sí? Dice, ocupo madera para las puertas. Voy a leerte esta versión, Biblia de las Américas, porque esta da claridad ahí. Dice, puertas o materiales para reconstrucción de las puertas de la fortaleza que estaba junto al templo, la muralla de la ciudad, y dice, y también la casa donde voy a estar. ¿Sí? ¿Cómo ves, hermano? Este hombre también fue diligente, seguramente.
Debió haber preguntado qué estaba mal allá. A ver, platícame cómo está ahí cerca del templo. ¿Qué tan protegido está el templo? No, pues destruido. Ok, hay que arreglar la muralla cerca del templo. Las murallas de la ciudad, ¿qué tal? ¿Están completas? ¿Qué les falta? También hay que arreglarlas. Oye, ¿y hay hoteles? ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a vivir? No hay nada, Nehemías. Ok, voy a construir una casa donde vivir. ¿Sí? Y todo eso pide, hermano. ¿Y por qué lo hace con tanta seguridad, con tanta certeza? Porque ya ha planeado con Dios, sí, ya ha hablado con Dios este plan, hermano, ¿sí? Y Él está pidiendo sin problema, porque ha hallado gracia. Él pidió gracia a Dios. Falta el buen éxito, entonces Él está pidiendo todo lo que ocupa. Al final te darás cuenta que obtuvo el buen éxito, ¿sí? Porque Dios le dio todo, hermano, ¿sí? Finalmente, de hecho, ahí están mis notas, ahí llegué. En todas estas peticiones, Nehemías termina diciendo en el verso 8 al final, 2:8 hasta el final, que dice, ya lo leíamos, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Gloria a Dios. Dios le dio todo lo que pidió, hermano. ¿Cómo la ves? De hecho, no, le dio mucho más. Te vas a dar cuenta en unos minutos, ¿sí? Mira, qué hermoso. Nehemías sabe que Dios gobierna sobre toda autoridad y que esta buena respuesta solo podía venir de Dios, hermanos, hermanas. Recuerda lo que veíamos la semana pasada. Tú y yo, hermano, somos siervos del Dios de dioses, del Señor de señores. Y mucho más que eso, somos hijos del Dios que creó el universo. Piensa eso, hermano. Así que pidámosle, ¿sí? Oremos, conozcamos su palabra, hermano, cómo Él opera, cómo Él obra, para que nuestras peticiones también sean contestadas, ¿verdad? Tenemos que aprender a pedir como Dios quiere o busca que tú y yo oremos, que pidamos. En su palabra lo vamos a encontrar también, porque ahí nos dice que le agrada a Dios. Y si tú y yo nos damos cuenta que algo que le estamos pidiendo a Dios no le agrada, pues mira, mejor ni lo pidamos, no lo necesitamos. Pero tú y yo en la Biblia vamos a encontrar qué le agrada a Dios y vamos a pedir conforme a lo que le agrada. ¿Y sabes qué va a suceder? Dios te lo va a dar. Porque es un Padre bueno que da lo que sus hijos le piden, ¿sí? Hermano, está en la Biblia todo eso, ¿sí? Pero te invito a leerla. Ahí lo vas a encontrar. Nuestro Dios es fiel, hermano. La última cosa. Dios fue extremadamente bueno con Nehemías y lo será contigo y conmigo, hermano, cuando nos preparemos. Cuando oremos, cuando ayunemos, nos llenemos de su palabra. Cuando seamos gente ordenada y hagamos planes, Dios va a prosperar, hermano. Pero la última cosa, ten por seguro que va a haber oposición, ¿sí? Eso viene en el paquete también, hermano. Va a haber oposición. El verso 10 nos lo dice ahí. Dios le acaba de dar preciosamente a Nehemías todo lo que pidió, gloria a Dios, pero la oposición llegó. Dice que hay dos personajes que los vamos a estar oyendo seguido, Sanballat el horonita y Tobías el siervo amonita. Escucharon y dice que se disgustaron en extremo, se enojaron esta gente. Pero ¿sabes qué, hermano? Esto no cayó por sorpresa a Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías planeó, ¿sí? Así que si Tobías, lo vamos a ver más adelante, si Sanballat se quieren oponer, saca su papelito, ¿te acuerdas? Este documento, y si se te olvidó, obsérvalo. Tiene el sello del rey. Así que yo sigo trabajando, ¿sí? Ante los hombres, hermano, esa era la mejor arma que tenía Nehemías. Hombres que no conocían de Dios, ¿verdad? Que no honraban a Dios. Pero él les presentaba la carta del emperador. A eso no se podían oponer, hermanos, ¿sí? Hermano, no podemos evitar la oposición, pero sí podemos estar preparados. Dios nos ha dado su palabra
Y en ella encontramos las armas poderosas en Dios, que no son carnales, sino poderosas, ¿verdad? Dice ahí la Escritura, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4, no estaba ahí. ¿Sí? Dios nos ha dado armas poderosas, hermano. ¿Sí? Dios respalda, hermanos. Dios respalda a los que se preparan y toman acciones informadas, ¿sí? Dependiendo claramente, completamente de Dios. Y cuando Dios confirma, mire, ellos caminan seguros, sin dudas, ¿verdad? Si algo tenemos que aprender mucho, hermano, como cristianos, es saber qué significa vivir por fe, ¿sí? Tenemos que aprender qué significa eso. Hay un texto que pasé y es Efesios 3:20, hermano. Cuando tú te preparas en oración, en ayuno, este texto es hermosísimo. Dios te va a sorprender. Sí, dice esta versión, traducción viviente. Ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Sí? Hermano, Dios te va a sorprender. ¿Sí? Dios nos va a sorprender, hermano, con lo que le estás pidiendo, pero prepárate. ¿Sí? Que cuando respondas ante la circunstancia, respondas con palabra de Dios, con lo que Dios te ha hablado, ¿verdad? No con tus teorías, no con tus imaginaciones. Prepárate para que contestes lo que Dios quiere que contestes. ¿Sí? Y cuando toque ir, ¿verdad? Que es el tema último, cuando nos toque ir, hermano, vamos bien seguros porque Dios ha venido confirmando cada paso, ¿sí? Y Dios nos va a sorprender. Mira, lo que este hombre, hermano, hizo, Nehemías, no era falta de fe, hermano. Dios también conoce, ¿verdad?, nuestras maneras de pensar, aún de actuar. Si habemos algunos, su servidor, a mí me gusta escribir casi todo, por eso mis sermones están un poco largos, ¿verdad? Porque todo lo escribo. Hay otros que con 3 puntos sí pueden, yo no, yo ocupo escribirlo, ¿sí? Pero hermano, mire, Nehemías, a lo que podemos ver, una persona muy meticulosa, muy organizada, ¿sí? Dios honró esto, hermano, y le dio buen éxito y gracia, ¿sí? Este es el texto que nos faltaba, ¿verdad? Es 2 Corintios 10:4. Dios respalda, hermanos, a los que se preparan y toman una acción informada, dependiendo completamente de la palabra de Dios. Y cuando Dios confirma, hermano, vamos adelante sin temor ni duda. Cuando venga la oposición, sigamos adelante, porque estamos seguros, nos hemos preparado y Dios está con nosotros. ¿Sí, amén? Así que, hermano, prepárate, responde con la palabra y ve, haz lo que Dios quiere que hagas. Quiero terminar, hermano, esta tarde. Al reverso de tu hoja hay algo que con eso quiero yo terminar. Este autor me gustó, escribe 4 principios basados en lo que hoy aprendimos sobre la preparación, ¿sí? Y esto quiero que lo medites en casa, llévatelo de tarea, ahí tienes espacio para escribir más en casa. Pero anota estos 4 principios. Charles Swindoll lo escribió basado en esta historia. Y estos puntos confirman lo que hoy hemos aprendido. Número 1, el cambio del corazón es asunto de Dios. El cambio del corazón es asunto de Dios. Nehemías no iba a cambiar al rey, hermano. Nehemías no podía cambiar a este hombre, es un hombre pagano, hermano. ¿De dónde? Pero Dios cambia el corazón, hermano. Y eso es lo que necesita nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. ¿Y sabes quién lo va a hacer? Dios. Es asunto de Dios cambiar el corazón. Tú y yo no los cambiamos. Dios los cambia. Así que haz tu parte. Hay que buscar cuál es nuestro destino, cuál es nuestro propósito, ¿verdad? Aprendimos hoy. Segunda cosa ahí, orar y esperar van de la mano, ¿sí? Añade el ayuno ahí también, ¿verdad? Orar, ayunar y esperar van de la mano, ¿sí?
Necesitamos orar, necesitamos ayunar y necesitamos esperar el tiempo de Dios, ¿sí? Tercer punto, la fe no es sinónimo de desorden ni un sustituto de la planificación cuidadosa. Otra vez lo voy a leer. La fe no es sinónimo de desorden ni un sustituto de la planificación cuidadosa. Mira, hay una frase que tenemos, habría que estudiar bien de dónde viene eso, que decimos, en el nombre sea de Dios, y nos aventamos. Tengamos cuidado, hermano, porque hemos hecho cosas horribles, errores terribles diciendo esa frase. Piense, ¿verdad? Si estamos seguros, sí, en el nombre sea nuestro Dios y vamos. Pero si no, mejor no lo haga, ¿verdad? No se aviente. La fe, otra vez, no es sinónimo de desorden ni un sustituto de la planificación cuidadosa. Y último, debes esperar la oposición cuando estás cumpliendo la voluntad de Dios. Debes esperar oposición cuando estás cumpliendo la voluntad de Dios. Jesús lo dijo también, hermano. En el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Él no nos dijo otra cosa. Van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido. Ahí es la esperanza que tú y yo como cristianos tenemos, hermano. Eso no lo tiene el pecador. Por eso hay que llevarlo a Cristo, ¿sí? Por eso necesitamos llevar a la gente a Cristo, hermano, porque en Él sí hay esperanza. Hermanos, para que tú y yo nos beneficiemos de todo esto que hoy hemos aprendido, necesitamos creer en Jesucristo. Él es el único camino, hermano. Recuerda esto. Al principio dije que este mensaje era para todos, ¿sí? Porque nuestro Dios es un Dios que planea. Y Él planeó, piensa esto, Dios planeó, hermano, el perfecto plan de rescate para toda la humanidad, hermano. De hecho, está disponible para todo ser humano, hermano. Dios envió a su Hijo, hermano, para que Él sufriera el castigo que tú y yo merecíamos, amigo, amiga, hermano, hermana. Y para que tú y yo recibamos esta bendición, hermano, necesitamos creer en Jesucristo. Para que todo esto que hoy aprendiste sea una realidad en tu vida, tú y yo necesitamos a Cristo. Cree en Jesucristo. Vengamos hoy ante Él, hermano, arrepentidos. Pongamos nuestra fe en Jesucristo. Solo así, hermano, tú y yo estaremos en ese plan perfecto de Dios para la humanidad. Y viviremos, hermano, de verdad plenos, aún y a pesar de la oposición. Nehemías continuó la obra y la terminó. Y gran fiesta, gran gozo, porque este hombre confió en el Dios al cual servía. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, el camino al Padre es Jesucristo. Y yo te quiero invitar que vayamos a Él. Amén. Cierra tus ojos donde estás y oremos juntos. Padre, muchas gracias por esta palabra que hoy nos recuerda y nos enseña la importancia de prepararnos, de responder adecuadamente con tu palabra, confiando, dependiendo de ti, e ir y cumplir el propósito con el cual nos llamaste. Gracias, Dios, por ese plan precioso, perfecto de rescate por medio de tu Hijo. Hermanos, y como cada semana lo hacemos, sé que nos acompaña por primera vez. Lo hemos dicho, usted necesita a Cristo. Y algo que primero tenemos que hacer es que reconozcamos que hemos fracasado, que somos pecadores. Te invito, hagámoslo juntos. Después necesitamos creer. No serán tus obras, no será una suma de dinero, no. La Biblia dice, cree en Jesucristo y serás salvo. Él murió por tus pecados, Él resucitó y está hoy a la diestra del Padre. Confiesa a Jesús como tu único Señor y Salvador y comprométete a vivir para su gloria. Yo quiero invitarte a hacer esta oración. Si tú deseas esto,
los beneficios que escuchaste a través de esto, no has sido pleno con lo que has hecho hasta hoy, ven a Él y hagámoslo juntos. Digamos: Dios, reconocemos que hemos fallado, no hemos planeado, hemos hecho a nuestra manera, hemos desobedecido tu palabra. Perdónanos. Hoy necesitamos tu perdón. Hoy reconocemos que hemos fracasado. Y hermano, en Cristo aún, si no te está yendo bien, te has desviado, hoy es el día de estar a cuentas. Y dile al Señor: Señor, perdóname porque he sido un desobediente, un desordenado. Perdónanos, Dios. Y digamos ahora: creemos en ese plan perfecto que tú planeaste desde la eternidad. Enviaste a tu Hijo. Hoy creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y que Él resucitó. Creemos en ti, Jesucristo. Cree, hermano. Eso es fe, creer en aquel que ya pagó. Y ahora dile: Jesús, sé mi Señor, único Señor y suficiente Salvador. Que tú seas el Señor de nuestros planes, que tú seas el Señor de nuestra vida entera. Hermano, en la situación que vives el día de hoy, dile: Señor Jesús, sé tú el Señor de esto, sé tú quien dirige. Yo voy a seguirte, voy a obedecer. Y digamos: Señor, nos comprometemos a vivir para tu gloria, preparados, respondiendo y yendo en fe, en obediencia y en total dependencia de ti. Gracias, Dios, porque lo harás una vez más. Padre, he hablado tu palabra. Gracias por ello. He hablado tu palabra, oh Dios. Y ahora te pido que tu Espíritu continúe la obra en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén.